Bueno, nuestro tema a exponer el día de hoy es la epistemología de Jean Piaget en el contexto de la filosofía contemporánea. Mi grupo está conformado por Luis Doria, Oscar Galvis y mi persona Jaime de la Cruz. Nuestra exposición en su contenido está dotado de la siguiente estructura: un resumen, una introducción, biografía intelectual de Jean Piaget, el proyecto piagetiano de una epistemología científica, ubicación de la epistemología de Jean Piaget dentro del contexto de la filosofía contemporánea y las referencias. Bueno, en el resumen seremos un poco directos y hablaremos sobre la concepción filosófica de Jean Piaget. Bueno, la concepción filosófica de este señor constituye una sabiduría imprescindible a los seres racionales para coordinar las diversas actividades del hombre. Según Piaget, el conocimiento se obtiene mediante construcciones o uno va armando mediante luego observa lo que es llamado el conocimiento, pero este no alcanza un saber provisto de las garantías y las formas de control que caracteriza lo que se llama conocimiento científico. Consecuente de esta concepción, Jean Piaget logra desarrollar el proyecto de una epistemología con criterio de validez científica, pero independiente de la filosofía. Bueno, sabemos que todas estas ideas o la concepción de Jean Piaget, vamos a ver qué pasa ubicándola dentro del contexto de la filosofía contemporánea. Empezamos con la introducción que dice que, tal vez el título de esta exposición pueda parecer abusivo en el sentido que implique ejercer violencia en la propuesta teórica de Piaget, que Piaget desarrolló a lo largo de su vida y de su obra. Esto es, si aceptamos que la propuesta teórica general de Piaget, y tal como él reiteradamente afirma al interior de su obra, consiste principalmente en el desarrollo de una epistemología científica, como ya lo habíamos dicho, es decir, independiente de la filosofía. Luego, a raíz de esto, surgen las siguientes preguntas. La primera es: ¿por qué ubicar esta epistemología dentro del contexto de la filosofía contemporánea? ¿Significa esto ir en contra del proyecto explícito de Piaget? Y en este sentido, ¿significa ejercer violencia sobre el propósito principal que Piaget atribuyó a su obra intelectual? Creemos que no. Bueno, como ya lo habíamos dicho, consideramos que el título que puede implicar violencia al momento de ubicar esta epistemología en el contexto de la filosofía, pues no, ya que en el día de hoy o en la actualidad la totalidad de las facultades de filosofía y en los centros de investigación filosófica se está llevando a cabo el desarrollo de la epistemología en general, pues no siguiendo los pasos de Piaget, pero sí siguiendo este tipo de epistemología. Eh, Hablaremos de la biografía intelectual. Bueno, logramos leer en el texto que Jean Piaget desde su adolescencia como tal, no, al comienzo lo de él no era entrarse como tal en la filosofía. Ya que en ese tiempo, en su adolescencia, empezó fue con lecturas de biología y otros temas, pero no tenía nada que ver con filosofía. Más tarde, cuando entra a una facultad de una universidad, es donde se encuentra con el señor Arnold Raymond, y ese quien lo somete a practicar e investigar filosofía, a hacer filosofía. Y de ahí empezó con sus temas y grandes y aportes a la filosofía, porque hoy en día vemos colegios que se llaman Jean Piaget, y centros de, de educación para niños, porque este señor aportó a esa rama del conocimiento por decirlo así, su granito de arena. Entonces, quisiera profundizar más en eso, pero sabemos que el tiempo es corto, pero este señor hizo grandes aportes al conocimiento, a la filosofía, a la biología, un gran epistemólogo como tal.
Luego, mira que al comienzo, como les decía, o sea, como lo que él no era hacer filosofía. Luego que se adentra, mira que al final se separa de la filosofía, se dedica a la psicología y a la epistemología. Bueno, a continuación el compañero Luis Doria le hará una breve charla sobre el proyecto piagetiano de una epistemología científica. De mi parte, bueno, esto fue todo. Hice el resumen, introducción, biografía intelectual. Quisiera profundizar más, pero el tiempo no nos los permite, así que gracias. Mi nombre es Luis Doria y les voy a hablar acerca del proyecto piguetiano de una epistemología científica. En esta primera parte voy a hablar un poco acerca de cómo fue este recorrido de Piaget en su búsqueda de establecer un sistema epistemológico ya no basado en basándose en la filosofía, el conocimiento filosófico, sino más encaminado al razonamiento científico. En 1929, Piaget pasó a la Facultad de Ciencias en Ginebra, donde se hacía la psicología experimental, y fue desde este momento donde se separó de la filosofía y se dedicó más al estudio de los problemas epistemológicos mediante aproximaciones histórico-críticas, lógicas, si ello le resultaba posible, y sobre todo psicogenética. Esto le permitió a él dedicarse de una manera más óptima a sus investigaciones en psicología experimental orientadas al desarrollo de su proyecto epistemológico. Más adelante, él publica un libro llamado Introducción a la Epistemología Genética, el cual es una obra muy importante, ya que en este él presenta en forma sistemática un método de investigación epistemológico independiente de la filosofía, en donde ya se puede considerar que este proyecto está completo de una manera epistemológica con criterios de carácter científico. Para Piaget había algo, o bueno, algo que él llamó los peligros. ¿Qué era esto? Él decía que estos peligros atentaban en contra de la investigación psicológica y científica y que él consideró que provenían directamente de la filosofía. En su libro Filosofía e Ilusiones de Sabiduría, publicado en 1965, este hablaba acerca de cómo la educación nacional, en este caso hablando específicamente en Francia, vista desde un punto de la institucionalidad y como y de la formación intelectual, dependía en gran medida de la filosofía. Él consideraba que esto retrasaba el avance de la investigación psicológica y además hacía comparaciones con otras áreas, las cuales habían, se generaban bastante avances en sus investigaciones, como lo eran las ciencias y las letras. En conclusión, Piaget pensaba que la filosofía representaba un atraso para las investigaciones psicológicas. Además, Piaget tenía una concepción propia de lo que él creía era la filosofía. Entonces, él decía que la filosofía constituye una sabiduría imprescindible a los seres racionales para coordinar las diversas actividades del hombre, pero que ésta no alcanza propiamente un saber dicho, provisto de garantías y de la forma de control que caracteriza lo que se llama conocimiento. Además, él dice que el pensamiento metafísico se reduce a una sabiduría o a una fe razonada y que la filosofía siempre ha perseguido dos metas. Una de estas es el conocimiento, la búsqueda del conocimiento, y otra, la coordinación de los valores. Además, él se establecía algunas preguntas, ¿cierto? Algunos problemas. Una de estas era, él se preguntaba en qué condiciones se tiene el derecho de hablar de conocimiento. Y luego reformula este mismo problema preguntándose si existe una forma o no de conocimiento peculiar de la filosofía distinta del conocimiento científico, abarcando unas cuantas normas y una metodología digna de la palabra conocimiento. Él también decía que la filosofía es una toma de posición razonada con respecto a la totalidad de lo real y que además esta tiene una razón de ser y que se debe reconocer que todo el que no ha pasado por ella
queda incurablemente incompleto, lo que no prejuzga en nada su estatuto de verdad. Entonces, Piaget con esto daba como su punto de vista de lo que él pensaba era la filosofía, pero había algo más importante para él, que era lo que él llamaba conocimiento, lo relativo a este problema del conocimiento, ya que a él le interesaba, dentro de su propuesta epistemológica, incluir esto. Él daba algunas objeciones teóricas respecto a las pretensiones de un conocimiento peculiar y propio de la filosofía distinto al científico, los cuales quedaban minimizados, dado a que la mayoría de los filósofos en situación teórica contemporánea están de acuerdo con estas ideas y razones que presenta Piaget en términos generales acerca de esto. Hasta aquí mi parte de mi ponencia. Los dejo con el compañero Oscar Galvis. Buenas, soy Oscar David Galvis Polo y pues me toca pues, la ubicación de la epistemología de Piaget dentro del contexto de la filosofía contemporánea. Utilizaremos la exposición que hace Jürgen Habermas. Pues Jürgen Habermas era, bueno, es un filósofo sociólogo alemán conocido pues, por su trabajo y filosofía, por su trabajo en filosofía política, ética y teoría del derecho. Pues nació en 1929 y pues tiene 93 años. Es el miembro más eminente de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt y exponente de la teoría crítica. La teoría crítica pues, es una doctrina que nació en la Escuela de Frankfurt para establecer una crítica a la teoría tradicional y a la cultura y moral occidental. Entonces, la posición que hizo este señor respecto a Piaget en su libro Pensamiento Postmetafísico. Este término pues, postmetafísico, después y después del periodo metafísico. Antes del periodo metafísico, pues los primeros filósofos buscaban una explicación normal sobre el mundo y sobre el hombre. Ya después, cuando avanzado el tiempo, en el periodo metafísico, pues lo que se pretende era descubrir las leyes de la naturaleza. Eso hicieron como hasta el siglo XVI, XVII. Después hubo como una especie de segundo periodo metafísico en la que la filosofía se centraba en el análisis y conocimiento de la razón humana. Por ejemplo, qué posibilidades tenía de saber algo o para qué podíamos utilizar lo que sabíamos. Y después, que viene el periodo postmetafísico, que esta parte de la revolución científica moderna, en, en ese periodo, pues la ciencia se separa de la filosofía, se independiza e inician pues, un camino propio y en poco tiempo alcanzan grandes éxitos, a diferencia de la filosofía que se queda un poquito estancada. Entonces, pues, se dan cuatro movimientos filosóficos que caracterizan al siglo XX, que sobrevivieron durante muchos años, durante siglos, pues, que era el platonismo y el aristotelismo. Pues el platonismo era una corriente filosófica creada por los seguidores de Platón. Decían que el conocimiento originado de la percepción de los sentidos es mutable, o sea que cambiaba, mientras que los conceptos e ideas pues, no eran versátiles. El aristotelismo era pues, una corriente filosófica creada por Aristóteles y sus seguidores. El racionalismo y el empirismo, pues esto ya lo hemos tratado de temas anteriores en el semestre. El racionalismo es una corriente filosófica que acentúa el papel de la razón en la adquisición del conocimiento, y el empirismo, por el contrario, resaltaba el papel de la experiencia y la evidencia, especialmente de la percepción sensorial. Las conclusiones teóricas que Piaget deriva a partir de su análisis de la situación teórica de la filosofía entre 1911 y 1929 y que plantea relatar su proceso de desconversión respecto a la filosofía, pues en ese tiempo eran conclusiones válidas en su momento, pero ya a medida que avanzó el tiempo,
y pasaron los siglos, pues ya esas conclusiones ya no eran pues válidas. Jürgen Habermas explica que los movimientos filosóficos son fenómenos de una historia de influencias y efectos, que todo ocultan el curso continuo de la filosofía académica, la cual con su lento ritmo ocupaba una posición de trabajo respecto al apresurado cambio de escuelas y temas. Él dice también que, pues, que la filosofía debe sus planteamientos y problemas que aborda la influencia que ejerce fuera de la academia. En nuestro siglo a cuatro movimientos filosóficos. Del flujo de pensamiento destacan cuatro ejemplos que presentan perfiles bien diferenciados, que son pues la filosofía analítica, pues que la filosofía analítica es una rama de la filosofía desarrollada a principios del siglo XX a partir del autor Bertrand Russell, pues que ya lo tratamos a principios de semestre. La fenomenología, pues que es una postura filosófica planteada por Edmund Husserl, que se utiliza en ciencias sociales y en el área de la salud, pues para estudiar algún fenómeno específico. La fenomenología pues, plantea que cada persona tiene una forma característica de ver el mundo y de procesar lo que vive conforme pues, a sus percepciones, creencias y valores que tenga esa persona. Otra es el marxismo occidental. Pues este término de marxismo occidental usualmente pues, se aplicaba a los teóricos marxistas, quienes minimizan la primacía de análisis económico y se interesan pues, en el área de cosas abstractas y filosóficas del marxismo. Y por último, pues el estructuralismo. Pues el estructuralismo es un enfoque teórico y metodológico que plantea que pues, en todo sistema sociocultural existe una serie de estructuras o formas de organización que condicionan o determinan todo lo que ocurre dentro de dicho sistema. El estructuralismo pues prácticamente recibió impulso totalmente de afuera de la lingüística de Ferdinand y de la psicología de Jean Piaget. Si tratamos pues, de ubicar esta epistemología de Piaget en la teoría de actual filosófica, pues hay varias alternativas. Pues primero es limitarse a considerarlo pues, dentro de la psicología. Segundo, ubicarlo dentro del movimiento filosófico del estructuralismo. Y tercero, pues ubicarlo en la filosofía analítica. Pues aquí tenemos pues las referencias que usamos y ya eso sería todo. Muchas gracias.